Muchas cosas sucedieron durante la plenaria de la Asamblea Nacional, en la que se reincorporaron los diputados de los polos políticos del oficialismo. Es que luego de tanto tiempo de ausencia y de los muchos acontecimientos que han ocurrido en el país, los diputados de lado y lado se dieron con todo en cada una de sus intervenciones. Comenzando con la alocución del recién liberado Edgar Zambrano, quien expresó su solidaridad por los diputados que aún siguen en manos del régimen, además de ratificar su intención de seguir luchando por el cese de la usurpación. Seguido por las palabras de Ramos Salub, quien lanzó varios comentarios a quemarropa, y por supuesto la diputada Delcy Solórzano no perdió la oportunidad para levantar su voz y decirle varias verdades a los diputados recién llegados. Mientras todo esto sucedía en el Parlamento, en Estados Unidos era anunciada la activación del TIAR en Venezuela. Y el régimen actuó como siempre lo hace, allanando la inmunidad de una de las diputadas que se cambió de curul. Es curioso que días después de que hago una intervención, viene este amedrentamiento. Quizás hoy fueron desnudados, se dijeron verdades en su cara, hoy no tuvieron argumentos para sostener la mentira. Así lo dijo la diputada afectada. En breve conocerás a quién nos referimos y tendrás los detalles de esta y otras informaciones. Como siempre, queremos recordarte que es el momento en que el pueblo venezolano debe mantenerse bien informado, y para eso cuentas diariamente con nuestro apoyo, ya que nos esforzamos en traerte la mejor información sobre todo lo que acontece en el país. Este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se ratificó la legitimidad de esta institución y se condenó la persecución de los parlamentarios de la oposición por parte de autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Cabe resaltar que en esta oportunidad se incorporaron los diputados del Polo Patriótico, quienes se habían ausentado del Parlamento debido a que este órgano está en desacato. El diputado Edgar Zambrano inició su intervención agradeciendo al Parlamento y a sus colegas por su solidaridad y afecto en la situación que vivió durante su detención. Asimismo, agradeció a trabajadores de la Asamblea Nacional, obreros, cuerpo diplomático y partidos políticos que favorecieron un clima para su liberación. Añadió que se le violó la inmunidad parlamentaria y el mandato del pueblo venezolano. Permítanme ser la voz de los 25 parlamentarios que tienen indebidamente allanada la inmunidad y no están presentes, de los 125 perseguidos por operadores de justicia y organismos de seguridad del Estado violando el mandato del pueblo. Le dio la bienvenida a los diputados del Polo Patriótico, exhortándolos a construir la política buena, al trabajo que nos permita resolver los problemas del pueblo. Es necesaria la recomposición política y por eso digo bienvenidos al debate, al ejercicio constitucional. La presencia de ellos es el inicio de la recomposición política necesaria para alimentar la política buena. Para eso es el Parlamento. El diputado Saúl Ortega, perteneciente al Polo Patriótico, dijo que sectores de la oposición, al no poder controlar el país por el camino electoral, actúan por la vía insurreccional, promoviendo todos los medios posibles y utilizando hechos violentos. Actúan como un caballo de Troya en contra de la paz. Actúan con violencia sistemática, muchas veces dirigidos desde Washington. Añadió que en la Asamblea Nacional pueden trabajar por la paz, por el diálogo para llegar a acuerdos, y que esa es una de las razones por las cuales se incorporaron al Parlamento. Vinimos con sinceridad a buscar soluciones y una de ellas es que la Asamblea Nacional salga del desacato. Por su parte, el diputado Carlos Berrizbeitia destacó que los diputados del Polo Patriótico deben pedir perdón por la destrucción de Venezuela, por el secuestro de las instituciones, por haber entregado la soberanía nacional a Rusia y a Cuba, pedir perdón a las familias que están pasando hambre, a los estudiantes por haber destruido las universidades del país. ¿Ustedes saben por qué están sentados allí? Porque no pudieron acabar con la única institución democrática que es la Asamblea Nacional. Por eso regresaron. Mientras el diputado Rafael Veloz destacó que el régimen utiliza la administración de justicia para perseguir a los diputados, como es el caso de Edgar Zambrano y otros parlamentarios. El símbolo de la violencia la tienen en el diputado Juan Requesén y él saldrá de la cárcel.
Agregó que solo en dictaduras se discute si la Asamblea Nacional tiene vigencia. Esta Asamblea Nacional es legítima porque fue electa por el pueblo. El debate lo continuó el diputado Darío Vivas, Polo Patriótico, quien manifestó que están en la Asamblea Nacional porque quieren que se respete la Constitución Nacional, norma suprema del país, y nadie puede ponerse en el ámbito de considerarse un suprapoder, lo que ha pretendido hacer la mayoría que ganó las elecciones parlamentarias pasadas. Recordamos que dentro de 3 meses se vence el plazo y es la posibilidad de elegir otra Asamblea Nacional. La diputada Delsa Solórzano manifestó que desde que ganaron la Asamblea Nacional lo que hacen los parlamentarios del Polo Patriótico es intentar destruirla, pero no han podido. Y si hoy están aquí es porque no han podido y seguiremos haciendo la pelea y la defenderemos. Por su parte, el diputado al Parlamento venezolano Henry Ramos Alup cuestionó duramente a los representantes del chavismo por regresar al ente legislativo luego de manifestar su interés de arrebatar sus funciones durante más de un año. El parlamentario refirió que hicieron hasta lo imposible para sabotear la gestión de Juan Guaidó, pero que al final del día les tocó regresar porque el pueblo no les reconoce. Tanto nadar para morir en la orilla, tanta brincadera y aquí están en la asamblea. Así lo manifestó al tiempo que los diputados respaldaban su mensaje. Alup insistió en que el régimen se encuentra en una total división que tiene a Diosdado Cabello como principal protagonista. En esta alocución, Alup manifestó que Maduro ha obviado la voluntad del pueblo con tal de mantenerse en el poder de forma ilegítima. Son ustedes quienes han ensuciado a la Constitución. Son ustedes los que han destruido lo que tenemos hoy en Venezuela. Así lo dijo. Alup se dirigió al bloque parlamentario del Polo Patriótico y aclaró lo siguiente. A usted, diputado Darío Vivas, se le olvidó que incurrió en el delito de hurto calificado porque se robó los equipos de Asamblea Nacional Televisión. Ojalá no los haya vendido y en su oportunidad será juzgado. Dicen que estamos en desacato, prosiguió Ramos Alup. Nos rueda que digan eso porque quien lo afirma es ese bufete de Nicolás Maduro que hace llamar Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el diputado Jorge Millán destacó que ha habido una conspiración del gobierno para acabar con el foro democrático legítimo como es la Asamblea Nacional. Ha habido persecución política por parte de los que usurpan el poder. Luego designan una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima para tratar de suplantar a la Asamblea Nacional. El debate fue concluido por el diputado Omar Barbosa. Dijo que saluda que los diputados del PSV se incorporen a la Asamblea Nacional, quienes argumentaron que estaba en desacato. Agregó que inventaron un poder legislativo paralelo violando la Constitución y que la razón de fondo era para gobernar sin control. Pero el tiro le salió por la culata y ahí están de nuevo, sentados en el Parlamento. A los aliados del régimen no les queda otra que entrar en cintura para llegar a una salida negociada, porque cada día las medidas en contra de Maduro y sus secuaces se están incrementando. Y en este sentido nos enteramos que la Unión Europea está ultimando los detalles para imponer sanciones en contra de 7 agentes de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. El paquete de medidas es tratado por los países europeos tras el pedido del gobierno español de actuar contra los responsables de las violaciones de derechos humanos y torturas en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, reclamó a mediados de julio a sus colegas europeos imponer sanciones de la Unión Europea a los responsables de torturas y muertes trágicas como la del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que murió en junio bajo la custodia de las autoridades chavistas. Salvo sorpresa de última hora, los embajadores permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea acordarán imponer sanciones a 7 agentes de los servicios de inteligencia venezolanos en respuesta a la petición de Borrell, una decisión que será formalizada más adelante por el Consejo. Así lo detalló esa fuente. Estas acciones sin duda alguna hacen que el régimen se sienta cada vez más acorralado. Y como es costumbre, cada vez que sienten más presión sobre ellos, arremeten en contra de quienes piensan diferente. Así que mientras se conocía la noticia de la activación del TIAR en Venezuela, era allanada la vivienda de los padres de la diputada a la Asamblea Nacional por el partido MDI, Kelly Perfecto, por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales como amedrentamiento hacia su persona.
Perfecto, afirmó a través de su cuenta de Twitter. Los que diferimos del régimen de Nicolás Maduro cerramos filas junto al presidente Juan Guaidó por la democracia y porque reine la justicia en Venezuela. La diputada sentenció: quiero dejar claro una vez más que se sigue violando la inmunidad parlamentaria. Sigue esta gente teniendo el doble discurso. Hay una bipolaridad política porque transforman el discurso con la práctica que desarrollan. Quiero dejar claro que aquí hay un pueblo que despertó. Y así nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos pronto. Comparte y comenta. Esto fue Hechos Internacionales.